A continuación vamos a dar paso en este homenaje a las palabras del director de la carrera de Filosofía de la UMSA, el doctor Blitz Lozada. Gracias, señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, magíster María Eugenia Pareja Tejada, doctor Cajías, Fernando Cajías, familiares de don Huáscar Cajías Kaufmann, señores y señoras. Este año se celebra el centenario del nacimiento de don Huáscar Cajías Kaufmann, que se dio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y hoy se recuerdan los 25 años de su deceso en la ciudad de La Paz. Como director interino de la carrera de Filosofía y como miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, es un honor para mí rendir homenaje a don Huáscar, refiriendo parte de su multifacética vida, a quien conocí como su estudiante y como miembro en paridad de cogobierno en los tempranos años 80. Sin duda que sus estudios de filosofía en la unidad facultativa de la UMSA, desde el año 1944 hasta el año 1948, cuando se tituló junto con otros dos estudiantes como los primeros egresados de la Escuela de Filosofía y Letras, fueron fundamentales para delinear su perfil académico y profesional, consolidando su solvente formación como jurista, periodista, educador, diplomático y autodidacta. A su perfil filosófico hay que añadir su firmeza como creyente católico, lo que le permitió fundar en 1952 y dirigir por más de 25 años uno de los más importantes periódicos nacionales, Presencia. Don Huáscar fundó y delineó, gracias a su oceánico conocimiento, cómo debería formar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Hoy más que nunca hace falta su monolítica entereza moral y su compromiso con el país por el bien común ante el desempeño vergonzoso de la profesión de la abogacía y la manipulación política de la justicia. Habiendo sido presidente de la Corte Nacional Electoral desde 1989 hasta su fallecimiento en 1996, hoy también Bolivia echa de menos a quien restituyó autoridad, credibilidad y dignidad de modo incondicional y absoluto. Sí, don Huáscar fue el ejemplo pleno de honestidad, imparcialidad y rectitud en la tarea más delicada y ante la que, lamentablemente, casi todos se pervierten, como es la de organizar y monitorear limpiamente los procesos electorales. Don Huáscar Cajías desplegó la noble labor docente iniciándose como profesor de primaria a los 22 años. Siendo joven fue parte del plantel de formadores de la UMSA y en la Universidad Católica cumplió bodas de oro de dedicación a la cátedra. Asimismo, contando con menos de 35 años, contribuyó a la redacción del Código de la Educación Boliviana de 1955. También fue miembro de varias academias, como la de Ciencias Jurídicas y la Sociedad Boliviana de Filosofía. Fue partícipe de una cantidad considerable de instituciones penales y diplomáticas internacionales, habiendo recibido más de 15 premios, condecoraciones y reconocimientos dentro y fuera del país. Entre los más importantes destacan el Cóndor de los Andes, el escudo de armas de Nuestra Señora de la Paz, premios de periodismo nacionales e internacionales, además de la Gran Cruz del Vaticano y la Gran Cruz de la Orden de Malta. Varias entidades, incluida la fundación creada por sus descendientes, lleva su nombre y se ha creado la presea Huáscar Cajías Kaufmann como Premio Nacional de Periodismo. Además, habiendo cumplido funciones del más alto nivel como embajador ante la Santa Sede en Roma y habiendo participado en eventos de trascendencia, recurrentemente mostró tanto su valía individual como lo que las tierras profundas de Bolivia pueden ofrecer al mundo y a la sociedad.
Es mi deseo en esta oportunidad hablar de la vinculación de don Huáscar con la carrera de filosofía de la UMSA y con la Academia Boliviana de la Lengua. Como indiqué, a sus 23 años, Cajías Kaufmann inició sus estudios en la Escuela de Filosofía y Letras de la UMSA. Los concluyó obteniendo el reconocimiento académico que se extendía en 1948, el título en Filosofía y Letras. En 1944 fue fundada la Escuela de Filosofía y Letras de la UMSA. 10 años después se la denominó Facultad de Filosofía y Letras. Don Huáscar fue estudiante que se formó con una pléyade de filósofos de amplio reconocimiento nacional e internacional. Entre ellos cabe mencionarse a catedráticos ilustres que brillaron en las aulas. En primer lugar, los fundadores, Roberto Prudencio Romesín y Augusto, docentes destacados como Numa Romero del Carpio, Manfredo Kempf Mercado, José Antonio Arce, Mario Miranda Pacheco, Nicolás Fernández Naranjo y posteriormente Rubén Carrasco de la Vega y Leonardo Soruco. La formación que recibió fue un nutrido abanico de contenidos con impronta humanista, una fuerte componente clásica y la valoración de las culturas nacionales. El mismo Huáscar Cajías, aparte de completar paralelamente los estudios de Derecho que había iniciado en la vida pública, pronto se convirtió en docente de la Unidad de Filosofía. En una alocución que brindó al celebrarse los 25 años de fundación de la Escuela de Filosofía en 1900, como a los dedos, don Huáscar dijo: aplaudió la gestión del rector Héctor Ormachea, que promovió la creación de la escuela en 1944, encomió el esfuerzo de los fundadores de hacer de la filosofía una ocupación seria desde el punto de vista académico, instó a desarrollar conocimiento, comillas, sobre lo más hondo y lo más excelso que ha producido el espíritu humano, y finalmente interpeló, comillas, busquemos la verdad, seamos tolerantes y lo demás se nos dará por añadidura. En un célebre artículo publicado en la revista Signo, Cuadernos Bolivianos de Cultura, dirigida por don Carlos Coelho Vila, en 1984, artículo titulado La verdad nos hará libres, don Huáscar mostró que, tanto en la comunicación social como en la filosofía, el propósito fundamental es buscar y transmitir la verdad, por lo que el principal imperativo moral de periodistas y educadores es procurar ser objetivos, dejando de lado toda influencia que perturbe la tarea de captar y transmitir la verdad. Si bien a dichos actores les cabe la tarea de dimensionar las ideologías y de ser tolerantes con los errores humanos, su propósito principal es reconocer la verdad plena, contrastándola con lo que es falso por cualquier tipo de error y lo que está tendenciosamente propuesto. De esta manera, alcanzar la convivencia pacífica con las posiciones diferentes solo tendrá sentido si existe plena conciencia previa de que la vocación humana es lograr el conocimiento objetivo de la realidad. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se creó en los años 70, separándose las carreras y diferenciándose los diseños curriculares por disciplinas. El gobierno dictatorial y la organización semestral, dando lugar a que filosofía ofreciera servicios de formación académica a distintas carreras. Posteriormente, en el contexto de la autonomía y el cogobierno, se revisó la estructura que había impuesto la dictadura y se dio un cambio significativo en el diseño curricular. Una personalidad que contribuyó significativamente a esto fue el doctor Cajías Kaufmann, que en los años 50 había obtenido su doctorado en Ciencias Penales en la Sapientia Università di Roma. Conocí a don Huáscar cuando él ejercía funciones de director de la carrera de Filosofía en 1982. Las motivaciones de cambio político y el ejercicio de cogobierno dieron lugar a transformar académicamente la unidad, lo que se efectivizó a partir de 1983.
Con el director coadyuvamos también a crear la carrera de psicología de la UMSA. Para filosofía, don Huáscar defendía la idea de que especialmente en las asignaturas troncales de historia de la filosofía debería hacerse un recorrido temático que permita identificar los problemas, contrastar las ideas, relacionar las tendencias e ismos y analizar en qué medida se podría establecer cierto progreso filosófico. Sin embargo, esta posición lamentablemente no fue aprobada por las arduas y encendidas reuniones de estudiantes y docentes. La concepción de don Arturo Orías debían concentrarse en el estudio de obras clásicas, discutiendo textos de la filosofía universal, considerándose la información de contexto como insubstancial. Así, desde fines de 1990, en la comunidad que las asignaturas de la carrera deberían discutir en aula el contenido de obras clásicas. Tal definición aún hoy constituye el enfoque metodológico que prevalece en la formación filosófica. Además, se estableció que desde 1983 se elaboraría y sustentaría una tesis de grado, constituyendo un aporte filosófico y enfatizando la conveniencia de la formación pedagógica y didáctica para que los egresados se desempeñen en el sistema educativo. En las discusiones académicas sobre el plan de estudio, a mí como dirigente de los estudiantes me llamó la atención cómo don Huáscar argumentaba su concepción formativa de manera sostenida con sólidos fundamentos. Lamentablemente no lo apoyé y solo después de mucho tiempo comprendí la importancia de la visión histórica de la filosofía que sin duda exige de los estudiantes y de los docentes un esfuerzo mayor a debatir pocos párrafos durante 1 hora y media. Ofrecer visiones panorámicas exige un conocimiento profundo y detallado, una práctica autodidacta, regular, autoconsciente y la comprensión sintética dirigida por la línea de tiempo, los autores y los ismos filosóficos. En las clases que impartió don Huáscar en la carrera de filosofía, tanto en la asignatura filosofía griega como filosofía medieval, advertí que, aparte de profundizar algún texto de relevancia universal, por ejemplo, del ente y la esencia de Santo Tomás de Aquino, el brillante docente ofrecía también una visión crítica del tiempo, las tendencias, las soluciones a los problemas y los ismos, en este caso, en torno al siglo XIII y la Baja Edad Media. Por lo demás, fue evidente para mí el desempeño ejemplar de don Huáscar. Noté que disfrutaba su vocación docente, siempre puntual y ordenado. No le importaba que asistan muy pocos estudiantes a su clase, siempre que tuviesen motivación para aprender. Con un ritmo pausado pero firme, exponía, explicaba y motivaba la reflexión propia, notándose su amor y dedicación a la enseñanza con pulcritud y dominio de las temáticas. Además, el ejemplo de vida que ofrecía invitaba al crecimiento personal de los estudiantes, tanto humana como intelectualmente. Sus apuntes de años de reflexión, estudio sistemático y disciplina académica los desarrollaba con rigor docente e idoneidad pedagógica, haciendo inteligibles incluso los más abstrusos contenidos de la metafísica y la ontología, de modo que sus estudiantes fuimos capaces de aplicarlos a nuestro entorno, enriqueciéndolos apropiadamente. Don Huáscar, junto con el padre Esteban Bertoluso, expresaban en la carrera de filosofía lo que dos docentes explayaban ante los estudiantes, la posibilidad de descubrir, conocer, valorar y profundizar la filosofía cristiana, pese a la ríspida ironía que al respecto expresaba, por ejemplo, don Arturo Orías, preguntando cómo podía filosofar alguien que creía en Dios. Al respecto, en varias ocasiones oí de don Huáscar declararse tomista, no epígono neotomista del siglo XX al estilo de Jacques Maritain o Etienne Gilson, a quienes sin duda conocía en profundidad, sino seguidor de Santo Tomás de Aquino. En especial durante sus clases de filosofía medieval aprecié su profundo conocimiento acerca del pensamiento del doctor Angelicus y cómo, de modo extraordinariamente fluido, analizaba los problemas de la actualidad con la luz de los fundamentos filosóficos y teológicos del pensador del siglo XIII, siempre con sólidas referencias incluso en latín.
Las varias generaciones de estudiantes que nos formamos con el doctor Cajías aprendimos a amar el conocimiento, apreciamos la consagración al estudio y la construcción de criterios propios. Asumimos que ser filósofos es defender las ideas con genuinidad, dignidad y consecuencia, libres de la manipulación, el dogmatismo, la uniformidad y las tendencias que asfixian el pensamiento. Don Huáscar nos enseñó a oponernos al autoritarismo de la palabra y a la servidumbre del espíritu. Nos instó a pensar con rigor lógico deductivo y a escribir con calidad estilística, a ser siempre críticos, a realizar interpretaciones originales, claras conceptualmente y a mostrar energía vital y belleza expresiva tanto en las reflexiones personales como colectivas. Los cerca de 10.000 editoriales que don Huáscar habría escrito en su larga carrera como periodista, especialmente en el periódico Presencia, son una muestra fehaciente y abundante de cómo un pensador tomista, profundo y consecuente del siglo XX, veía el mundo y sus problemas siempre con un compacto enfoque moral, buscando intransigentemente la verdad y con el propósito de orientar con sus fundamentos la visión objetiva de la realidad, iluminada tanto por la razón como por la fe. Personalmente yo considero que otras manifestaciones del tomismo de don Huáscar fueron su valoración de la comida y de los ágapes como momentos privilegiados para fomentar relaciones con calidez y fraternidad, lazos de empatía y la reafirmación colectiva de los valores familiares. Asimismo, sus ideas y prácticas, por ejemplo, sobre el servicio a la sociedad, engendrando y educando una prole nutrida de vástagos que sobresalgan y aporten de diversas formas y en variados campos, como subsistir en los anales de la historia por los libros escritos, fueron expresiones del tomismo de don Huáscar, reiterado en el ocaso de su vida en las palabras que susurró antes de expirar: Señor, te he dedicado mi día a día. Don Huáscar escribió más de media docena de libros como autor individual, habiendo sido coautor de una obra con Benjamín Miguel. Existe asimismo una obra no publicada de su autoría. Desde 1953, con la edición de su libro El alcoholismo ante las ciencias penales, las fechas de la publicación de sus libros se extienden regularmente hasta pocos años antes de su muerte. Más destacado, con amplio valor, cantidad de ediciones, y que dio lugar a que don Huáscar impartiera conferencias nacionales e internacionales, ganara el Premio Nacional de Literatura en 1956 y fuese invitado a cátedras universitarias, fue Criminología, cuya primera edición data de 1955 y que consagró a su autor como uno de los mejores criminólogos del subcontinente. Por lo demás, la Fundación Cultural del Banco Central ha recibido más de 12.400 libros, folletos, revistas y periódicos privada de don Huáscar. Tal sección se encuentra actualmente en el Archivo y Biblioteca Nacionales del Banco Central de Bolivia. Otra institución de la que don Huáscar fue partícipe contribuyendo a su desarrollo castellano fue la Academia Boliviana de la Lengua. Fundada en 1927, a mediados del siglo XX, constituía una corporación que reunía a los más prominentes miembros de la sociedad paceña. Entre sus miembros se cuentan 3 presidentes de la República e innumerables ministros, pero también los escritores e intelectuales más apreciados y reconocidos del país. Sus asociados contribuyen al estudio de la lengua con publicaciones científicas, lingüísticas y filológicas, además de la colecta y valoración de los bolivianismos. Además, el enriquecimiento de la lengua de Castilla se da de distintos modos en la corporación, promoviendo la creación y la crítica literaria y con el cotidiano trabajo periodístico. Entre los más connotados periodistas, al lado de don Huáscar o posteriormente a él, destacaron don Luis Ramiro Beltrán Salmón, don Alberto Bailey Gutiérrez, don Mariano Baptista Gumucio, don Raúl Rivadeneira Prada y don Mario Frías Infante. El 1 de septiembre de 1960 se incorporó a la Academia Boliviana de la Lengua don Huáscar Cajías Kaufmann. El título de su exposición de ingreso fue Historia y Periodismo, y la respuesta estuvo a cargo del académico de número Fernando Ortiz Sanz.
El abogado, filósofo, periodista, educador e intelectual cruceño se sumó a una pléyade de intelectuales de la época, destacando miembros de número como don Augusto Guzmán, don Guillermo Francovich, monseñor Juan Quirós. Desde abril de 1960 cumplía funciones de director de la corporación don Porfirio Díaz Machicao, y cuando don Huáscar se incorporó, lo hizo también don Moisés Alcázar Iturri. Agradezco a los familiares de don Huáscar, especialmente a don Fernando Cajías de la Vega, que también fue mi docente, por permitirme participar en este homenaje por el centenario del nacimiento de su señor padre y por recordarle después de 25 años de su partida. A Fernando y a los demás hijos, a los nietos, a los bisnietos de don Huáscar, les doy las gracias por escucharme en este emotivo evento. Buenas tardes. Agradecemos este importante resumen histórico que nos acaba de dar el director de la carrera de Filosofía de la UMSA, el doctor Blitz Lozada.